8:19 de esta mañana de viernes 16 de enero. Me he ido de tiempo. Vamos rápidamente con el análisis que nos ofrece cada día el director de medios de Lancelot, aquí en Las Voces de la Mañana. Jorge Coll, muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Bueno, que acabamos de tener hace unos minutos a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Nosotros le llamábamos por Fitur 2026, pero ha sido inevitable hablar sobre vivienda vacacional. No sé si has podido escuchar un poco. Sí, escuché un poco, sobre todo la parte final, y me pareció muy interesante, sobre todo con lo que está preocupando a mucha gente, ¿no? Que es el tema del alquiler vacacional. Y yo creo que dejó algo claro que hasta ahora yo no había escuchado en ningún otro medio, por lo menos con esa rotundidad, porque siempre estábamos como a medias aguas, había como cierta incertidumbre. Mucha gente nos llama a los medios de comunicación a ver si podemos aclarar la situación. Mucha gente que está en una situación de una especie de limbo, ¿no? Que es que tienen el título habilitante para ejercer la actividad, pero no tiene la actividad clasificada, es decir, tiene lo que se llama ha prometido que sí la tiene, pero realmente si hiciera un análisis, el 99% no tiene todos los requisitos que exige, porque es complicado obtener la actividad clasificada. Complicado me refiero que hay que hacer un papeleo burocrático importante, hay que hacer proyectos, en fin, hay que hacer muchas cosas que normalmente las casas que se destinaban a la actividad vacacional no contaban con ella. Es decir, contaban con eran casas que tenía, porque para darle ese título, para poder explotar una vivienda vacacional, tenía que tener como mínimo la habitabilidad, que es que la casa es una casa habitable según el propio ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento. Eso era lo único que exige, y eso es lo único que exigían antes de la aprobación de la ley, y es lo que tiene el 99% de las casas destinadas al alquiler vacacional. Ahora, lo que ha aclarado ella a la pregunta que tú le hacías, era que efectivamente ahora mismo no se podría presentar, aquellos que no lo han presentado antes de aprobarse la ley, no podrían en este caso, antes de aprobarse oficialmente, es decir, una vez que salió en el boletín oficial de Canarias, ya a partir de esa fecha ya no podrían iniciar el proceso de intentar cumplir con la actividad clasificada, es decir, con todos los requisitos que exige la actividad clasificada, lo cual para mí me parece muy injusto porque no hay tiempo suficiente, se tendría que dar una moratoria, y eso creo que lo propuso los propios partidos del gobierno, como ella decía, para que ahora se va a aprobar, pero fuera de la ley, se va a aprobar como una especie de transaccional para tratar de recoger que se da un tiempo, ya se verá qué tiempo, pero un tiempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año creo que dijo ella que podría incluso llegar, para que todos aquellos que tengan el alquiler vacacional y tengan problemas, quieran seguir con la actividad y tengan problemas, me refiero de que tienen que sacar toda la documentación, que no es fácil, insisto, pues tengan un tiempo para poder hacerlo. Pues sí, esa yo creo que ha sido uno de los titulares importantes que nos ha dejado, esa especie de paréntesis, lo ha llamado a ella, para que no ahora, sino cuando ya se incorporen esas enmiendas al texto que ya ha entrado en vigor. Otra de las... pero es verdad, pero sí. Perdóname una cosa, porque como nos está escuchando mucha gente que seguramente está afectado y está en la incertidumbre con este tema, pero sí es verdad que dijo que los ayuntamientos deben de remitir en un plazo, creo que dijo que la ley decía de 2 meses, cuál es la situación de cada una de los municipios, es decir, cuántas viviendas vacacionales tiene y cuál es, digamos, es la capacidad de ese municipio. Por lo tanto, ahí hay una cierta contradicción en el sentido de que si se da ya, el ayuntamiento me imagino que dará las que están ahora vigentes. Las que están vigentes me refiero a las que tienen el título habilitante, que eso la debe de tener, ese dato lo debe tener el gobierno de Canarias, porque ha sido el gobierno de Canarias quien ha dado definitivamente esa actividad. Por lo tanto, hay una media contradicción, que al menos yo no entendí bien, y si no lo he entendido yo, que más o menos estamos metidos en este tema, me imagino que la mayor parte de los que tienen el alquiler vacacional ahora con ese problema tampoco. Pero bueno, ya se irá profundizando. Exactamente. Ha dado más titulares. Otro es la creación de la Oficina de Atención al Propietario, que yo creo que va a solventar muchas cuestiones. Para que personas así se dirijan. Eso es importante, Erika, porque no solo es importante, sino por la intencionalidad, porque ellos saben que hay una
en fin, que el Partido Popular, que es la consejera es del Partido Popular y es la que ha sacado la ley, y yo creo que ha sido valiente, muy valiente, pero también es verdad que ser valiente a veces también corre unos riesgos, y es que la gente no te entienda muchas veces esa valentía. ¿Por qué? Porque consideran que se puede estar beneficiando a uno y perjudicando a otro, y en definitiva jugando con los intereses de muchas personas que, oye, que la actividad vacacional le está suponiendo unas rentas que le permiten, pues, no solo mantener su calidad de vida, sino mejorarla, otro, pues, mantener a sus hijos estudiando, en fin, que es evidente que produce una economía importante dentro de muchas familias, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un tema complejo, un tema con muchas aristas, como siempre digo yo, en estas cosas, que no es fácil de entender para todo el mundo, pero que era necesaria una regulación, yo creo que era evidente, y que dentro de unos años va a estar mejor Canarias también. Por lo tanto, yo creo que es bueno que por eso haya pedagogía por parte de la consejera. Ella siempre lo intenta cada vez que interviene, que haya una pedagogía para que la gente entienda, porque no solo hay que muchas veces saber que una cosa es necesaria, sino también entender por qué es necesaria. Y ahí yo creo que es fundamental que haya una actitud positiva, como mostró hoy la consejera, de que se va a crear una oficina de un poco de información a los propios interesados, para que todas aquellas viviendas que puedan ser legalizadas, ella siempre hace ese matiz, Erika, las que puedan ser legalizadas se puedan legalizar, porque las que no, esas sí que no van a poder, las que están fuera de regulación, fuera de ordenamiento, esa por mucho que cumplan, que su casa esté muy bien, pero si están fuera de ordenamiento ya la ley no se lo permite. Entonces tienen que entender que esto es así, no puede aprobarse algo, una actividad de una vivienda que está fuera de ordenamiento, porque fuera de ordenamiento no quiere decir que sea ilegal la vivienda, ni que se vaya a tirar, pero sí es verdad que no puede legalizarse hasta que no cambien los criterios urbanísticos de ese municipio. Exactamente, y ahí están los municipios implicados y tienen un papel protagonista, efectivamente. Jorge, me voy a otro asunto. El senador autonómico de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, ha registrado una moción en la Cámara Alta, en el Senado, para exigir al Estado que frene la subida indiscriminada de tasas aeroportuarias de AENA. Voy a utilizar la palabra curioso, pero ya me resulta hasta el senador hace lo que tiene que hacer, pero quiero decir, es que es increíble que tiene que seguir planteando las mismas cuestiones que hace 20, 30 años. Es decir, le pide al Estado que entienda la singularidad de Canarias, que somos una región ultraperiférica, que no tenemos otra forma de movernos, que el avión no es un capricho aquí, que es una necesidad, y que si sube las tasas esto va a afectar evidentemente al sector turístico con el impacto que ello podría conllevar, pero también al residente. Por eso muchas veces cuando me preguntas cosas te digo siempre la importancia que es que nosotros podamos tener influencia en Madrid, porque es que si no el funcionario de Madrid ve a todo igual y le da lo mismo que nosotros, que Canarias esté a 1.500 kilómetros del centro del poder administrativo como es Madrid, que seamos isla y diferentes cada una con sus diferentes problemáticas, que haya, al ser isla estamos no solo ya alejados del continente, sino después también tenemos problemas de movilidad interna, y todo eso que hace que todo se encarezca, por lo tanto todo lo que se haga en Canarias cuesta más caro, es decir, para que lo entiendan que son cosas tonterías, pero una pequeña industria de Lanzarote, se le rompe una máquina, y a mí me lo han comentado personas que tienen este tema de pequeñas industrias, y ahora porque ha mejorado mucho el tema del transporte, también hay que decirlo, pero antiguamente te tardaba una pieza en llegar, a lo mejor, porque iba por barco, pues 15 días. ¿Y qué pasaba? Que 15 días tú tenías una máquina parada que era fundamental para tu negocio. Pero es que además después te cobraban mucho más, porque encima, al traerlo de fuera, tenías que pagar el coste de traerlo en un barco, luego las aduanas, los impuestos. En definitiva, todo esto hace que nuestra economía esté lastrada, a diferencia de lo que puede ocurrir a un señor de Zamora o a un señor de Guadalajara. ¿Por qué? Porque tienen por tren rápido o ellos mismos directamente van a buscarlo con coche. Quiero decir que tienen que entender, el funcionariado de Madrid no entiende las particularidades ni las singularidades. Y como bien dices tú, y mira que ha pasado años,
Y por el contrario, muchas veces, como tenemos por el régimen económico especial de Canarias, tenemos una serie de ventajas económicas que son precisamente para disminuir esa distancia de competitividad que tenemos con el resto del territorio español, creen que son privilegios, no cosas para, no digamos ordenanzas para mejorar la actividad de un archipiélago lastrado por la distancia, por la lejanía que tiene del continente, sino que cree que son privilegios y dice, los canarios siempre están llorando, siempre están protestando, ¿no? En fin, yo creo que lo que ha hecho Pedro Sanginés es de recibo y espero que sea aprobada esa petición que ha hecho al Senado. Veremos qué es lo que ocurre, porque también con el tema de la financiación autonómica, sabes que la guerra está completamente abierta. Yo entiendo como ciudadana y que hay confusión también en la gente, porque claro, si el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dice que si no se aprueba el modelo de financiación, Canarias perdería 1.000 millones de euros al año, pues uno se asusta. Dice, claro. Pero claro, es el ministro de este gobierno que está proponiendo una financiación autonómica con la que solo Cataluña está de acuerdo. De hecho, Clavijo ayer, en declaraciones a los medios de comunicación, decía que de facto el señor Torres estaba asumiendo en sus declaraciones que efectivamente se le da menos a Canarias porque, decía Torres, bueno, se unirían los 611 millones más, se unirían a los 500 millones procedentes del fondo de compensación. Y Clavijo considera, toda vez que hay que hacer uso de un fondo de compensación, que su propio nombre lo indica, ya está reconociendo que Canarias queda relegada a la cola y no en igualdad. Efectivamente, lo que quiere decir Clavijo es que ya de partida se reconoce del propio Estado que tienen que hacer un fondo de compensación porque ese mismo sistema de financiación nuevo que quieren implicar nos va a perjudicar y se compensa con ese famoso fondo de compensación. Un fondo de compensación que puede es aleatorio, como dice Clavijo, porque es decir, que ahora puede estar, pero mañana viene otro gobierno y se lo quita, y entonces que nos quedamos nosotros con la regla de una nueva modelo de financiación que perjudica a los canarios y a la media de los ingresos de los canarios. En definitiva, yo creo que esta es otra de las... Es decir, mira, el gobierno, no hay que darle mucho más vuelta, el gobierno de España, Pedro Sánchez tiene que mantenerse en el poder, y sabe que para mantenerse en el poder tiene que tener contento a sus socios, y él va contentando uno a uno de lo que le vayan pidiendo sus socios. Y ahora, Esquerra lo dijo ayer el señor Junquera. Ahora se me olvida, Junquera, en una entrevista que le hacía, creo que era la RAC en Cataluña, que decía, no, mire si no es bueno el sistema que yo he negociado, que ha negociado Esquerra con el presidente, que están todos cabreados, como diciendo que la prueba evidente de que es bueno y que beneficia a Cataluña más que a ninguna otra es las propias palabras del propio Esquerra, ¿no? Que creo que ha sentado muy mal a Pedro Sánchez y al gobierno. Y hombre, una cosa es que te hayamos beneficiado y otra cosa es que presuma de eso cuando sabes el problema que tenemos nosotros con el resto de las comunidades, incluso con las que están gobernadas por el propio Partido Socialista, que en este caso es Asturias y Castilla-La Mancha, ¿no? Uh-huh. En fin, en definitiva, lo que pasa es que el gobierno siempre tiene la sartén por el mango, porque ahora ha puesto en la tesitura a todas las comunidades autónomas y decir, si ustedes no quieren el nuevo modelo, no pasa nada, sigan con el antiguo. Claro, pero es que el antiguo está desfasado desde hace mucho tiempo y perjudica a todas, todavía más, porque ahora lo que han hecho es van a incrementar un 21.000 millones más, que nadie sabe de dónde se va a sacar, pero al final siempre será de los bolsillos de los ciudadanos o acrecentando la deuda, que al final vamos a tener que pagar todas, 21 millones más que, claro, esos 21.000 millones más que se meten en el fondo para repartir entre todos, pues evidentemente mejora todas las comunidades, pero a unas más que otras, y eso es lo que está en contra la mayor parte de las comunidades que se manifestaron. De hecho, todas han manifestado, todas, cuando digo son todas, menos la catalana. Hombre,
Sí. Han mostrado, digamos, estar en contra de ese nuevo modelo. Sí, y Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, no descartaba ayer también en declaraciones acudir a la vía judicial. Ya lo hicieron con la inmigración y les dio la razón. Los tribunales le dieron la razón con que el Estado no estaba cumpliendo con su... Pues no lo descartan tampoco con la financiación autonómica. Sí, lo que pasa es que son más complicadas esas cosas, puede tardar mucho, pero bueno, como acto, digamos, de protesta, yo creo que está bien, ¿no? Pero yo creo que el gobierno, eso es mi opinión, creo que él sabe que ese sistema no se va a aprobar. No se va a aprobar, pero en cambio va a poder decir lo que estaba diciendo Ángel Víctor Torres, a cada uno en su territorio. Oiga, pues mira, van a ingresar 1.000 millones menos si no aprueban ese nuevo modelo de financiación, y con 1.000 millones se puede hacer muchas cosas en Canarias, y es verdad, y ahí tiene razón, pero eso no significa que no tenga Canarias que aceptar un modelo que a la larga le va a afectar a ella y a todas las demás comunidades, es decir, a las menos pobres, a las más pobres le van a perjudicar cada vez más, y va a beneficiar cada vez más a los más ricos. Eso es un concepto dentro del socialismo que es inaceptable, que lo ha dicho el propio Paje. Desde el propio punto ideológico del socialismo es inaceptable esa fórmula que se ha buscado de que quien más aporte, más gane, ¿no? Más reciba. Que es todo lo contrario, porque el dinero de un catalán o de un, bueno, en este caso el País Vasco esta parte, pero de un gallego, no es del gallego o lo que se genera en los impuestos, es de todos los españoles. Por lo tanto, ahí es donde Cataluña pues quiere marcarse una diferencia. No, nosotros lo que nosotros generamos, pues lo queremos para nosotros, prácticamente. Bueno, en fin, veremos cómo continúa este asunto. Te doy las gracias, no tenemos más tiempo. Te doy las gracias por estar con nosotros un día más en Las Voces de la Mañana. Jorge Coll, buen día. Venga, un abrazo. Hasta luego.